Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al pastificio de Nicola. En este video les voy a enseñar cómo preparar la sfoglia lorda o spoglia lorda en el dialecto local. Es una pasta típica de la zona de Faenza en Emilia Romana, también conocida como minestra imbotita o sopa rellena. Una forma muy típica de acompañar esta pasta es con un caldo de carne, así que vamos a empezar preparando el caldo. Vamos a necesitar una cebolla, una zanahoria, una ramita de apio, la parte verde de un puerro, un diente de ajo, un par de clavos de olor, unos granos de pimienta y un atado de hierbas aromáticas compuesto de perejil, salvia, tomillo y unas hojas de laurel. Una pierna de pollo o de gallina y, como en este caso, 2 bifes de osobuco. Para comenzar, en una olla voy a poner apenas un chorrito de aceite de oliva. Lo dejo calentar bien y voy a dorar la mitad de una cebolla de esta manera. Pongo ahora el pollo y la carne y agrego 1,5 litros de agua fría. Pongo a hervir y a medida que la carne se cocina voy retirando las impurezas que se forman en la superficie. Una vez hecho esto, vamos a agregar los vegetales que van a aportar sabor a nuestro caldo de carne. Una zanahoria cortada en rodajas, una cebolla chica cortada a la mitad y les voy a pinchar un clavo de olor a cada mitad. Las agregamos a la olla junto a la mitad de cebolla que doramos anteriormente. Las zanahorias, la ramita de apio, el puerro y el diente de ajo machacado. Unos granos de pimienta y el ramito de hierbas aromáticas. Condimento con sal. Bajamos la llama y dejamos cocinar a fuego lento durante un par de horas. Mientras tanto, vamos a preparar la pasta. Vamos a preparar una masa básica para pasta con aproximadamente 300 gramos de harina y 3 huevos. Una cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Primero batiendo bien los huevos dentro de la corona de harina, luego gradualmente incorporando la harina desde el centro hacia afuera. Terminamos de incorporar el resto de la harina y comenzamos a amasar. Amasamos por unos 10 minutos hasta tener un bollo de masa liso y suave. Lo guardamos dentro de una bolsita de plástico y lo dejamos reposar por al menos media hora. Mientras la masa reposa, vamos a preparar el relleno. Y para el relleno vamos a necesitar 250 gramos de ricota fresca, 30 gramos de queso tipo parmesano o reggianito, sal, pimienta y nuez moscada para condimentar y un huevo. Rallamos el queso. Si la ricota está muy espesa o compacta, la pueden aligerar un poco agregándole un chorrito de leche. Agrego el queso rallado a la ricota, condimento con sal, nuez moscada a gusto y pimienta negra molida. Mezclo un poco y por último agrego un huevo. Y el huevo le va a aportar un poco más de cremosidad a la mezcla, pero si no, también otra vez pueden agregar un poquito más de leche, para que el relleno quede bien cremoso y fácil de untar. Una vez reposada la masa, la vamos a estirar.
Voy a estirar la masa con el palo tratando de que me quede lo más redonda posible y bien delgada, aproximadamente 1 milímetro de espesor. Como ven, la masa tiene que quedar bien delgada, casi que se pueda ver a través de ella. La doblo a la mitad y presiono con las manos para marcar una línea. Así voy a saber hasta dónde voy a esparcir el relleno. Vamos a comenzar a rellenar. Ponemos un poco del relleno sobre la masa. Distribuyo de forma pareja para que quede una ligera capa de relleno sobre la mitad de la masa. Una vez bien distribuido el relleno, podemos alisar usando un cuchillo o una espátula para que quede lo más uniforme y parejo posible. Doblamos por encima la otra mitad de la masa, haciendo coincidir los bordes, y presionamos ligeramente con las manos para que quede pareja. Usando una ruedita cortapastas voy a emparejar y sellar primero los bordes. Luego, de forma vertical, corto tiras de unos 2 centímetros de ancho, tratando de que vayan quedando más o menos de la misma medida. Y luego corto a lo largo para formar cuadraditos del tamaño de una estampilla. Es importante que hayamos untado la masa con una ligera capa de relleno, de lo contrario la pasta puede abrirse en los bordes. Y si la masa les ha quedado un poco más gordita, van a tener que cortar los cuadrados un poco más grandes. Y no se preocupen si no quedan todos perfectos, ciertamente alguno se abrirá dejando salir el relleno, pero esta es otra razón por la que se llama pasta lorda, porque ensucia el caldo. El caldo ya está listo, solo resta retirar la carne y los vegetales y colarlo. Lo voy a colar a una sopera que voy a usar para servir, porque voy a cocinar la pasta directamente en el caldo. Dejamos hervir durante unos 3 o 4 minutos o hasta que la pasta empiece a flotar en la superficie. Y la minestra imbotita está lista para servir. Servimos rallando un poco de queso tipo parmesano por encima y terminamos con un poco de pimienta negra molida. Sfoglia lorda, un plato que nació siendo una comida reciclada de la tradición romagnolo, pero que a pesar de su simpleza, estos mini ravioles de ricota servidos con un delicioso caldo de carne es digno de la mesa de los domingos. Muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal y acuérdense que pueden compartir conmigo fotos de sus platos terminados en la página de Facebook El Pastificio de Nicola. Un saludo para todos y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.